Ustedes acaban de reconocer su voz, es Lalo Salazar, nuestro querido compañero, nuestro queridísimo amigo. Por años estuviste en el helicóptero, Lalo, y recuerdas ese día, ese 7 de junio del 99, como uno de los que marcó tu carrera. Buenos días, gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto, de verdad, qué gusto estar aquí. Enrique, ¿cómo están? Muy buenos días. Platícanos de ese día, era lunes, ¿no? Era un lunes. Nosotros en aquel entonces sobrevolábamos el Valle de México para los noticieros de la mañana de Televisa. Era el programa Hoy. Estábamos en ese momento abasteciendo combustible en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y de pronto Piedras es el radiooperador que siempre estaba con nosotros en el helicóptero, recibe a través de la radio, de las frecuencias de la policía, pues que hay una movilización muy importante en el sur de la Ciudad de México. En ese momento despegamos pensando que se trataba de un secuestro, porque eso decían en las frecuencias de la policía. Llegamos a San Jerónimo rapidísimo. Cuando llegamos vimos toda esa movilización impresionante de patrullas, de ambulancias, mucha gente alrededor de este restaurante El Charco de las Ranas y alrededor de esta camioneta de color negro. Yo estoy transmitiendo pues, lo que se sabía en ese momento, que era una movilización por un intento de secuestro, pero en ese momento Piedras me pasa un papel y me dice, oye, me está diciendo el de la Cruz Roja que está allá abajo que la persona ya falleció y se trata de Francisco Stanley. Y por eso yo digo, me están diciendo en este momento que la persona fallecida, ejecutada, es Francisco Stanley. Y en ese momento pues me viene a la mente pues la gravedad del asunto, porque hay que decirlo que en ese momento y en ese tiempo no estábamos acostumbrados a la violencia. Era un país de muchos menos actos de ese tipo de violencia, pero también es un hecho que en ese momento, finales del siglo pasado, era un momento también de muchos secuestros. Por eso quizá esa primera impresión era que se pudiera tratar de un caso de ese tipo, ¿no? Sí, por supuesto, pero no estábamos acostumbrados. Desgraciadamente ahorita ya parece algo cotidiano, parece que nos estamos acostumbrando a la violencia, pero en ese momento un asesinato de esa naturaleza, de ese alto impacto, no era común. Sí. Y pues sorprendió y conmocionó a la opinión pública de México y de todo el país. Y de hecho recuerdo que el jefe de gobierno era Cuauhtémoc Cárdenas. Inmediatamente después de que se dio a conocer la noticia del asesinato de Paco, pues salieron muchos colegas, tanto de Televisión Azteca como de Televisa y de otros medios, a condenar los hechos de violencia y la inseguridad que se vivía en la capital del país, como que culpando un poco a la administración de aquel entonces, pero es que era un hecho súper relevante que no estaba en la conciencia de nosotros ese tipo de cosas. Y no solo te tocó reportarlo, sino que también en el momento en el que escuchaste el nombre te marcó mucho más, porque Paco Stanley era una persona sumamente famosa, que además había sido tu compañero, claro. Te lo encontrabas en los pasillos de Televisa. Era compañero de nosotros, él participó en ECO, ¿se acuerdan de ECO? Que era como foro. En aquel entonces era ECO, que era un canal de noticias las 24 horas del día, y Paco Stanley tenía un noticiero a mediodía. Y lo hacía de una forma tan particular, él hacía la televisión de una forma tan particular que encantaba, ¿no? Entonces, pues era chistoso ver a Paco dando noticias serias, ¿no? Al grado de que ya después se dieron cuenta de que no era lo suyo y salieron programas como Pácatelas y ándale, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Que aparte involucraba a todo el estudio, a los camarógrafos, al staff, lo hacía muy chistoso y pues era una persona de la televisión mexicana, un personaje muy importante de la televisión mexicana. Sí, fue un parteaguas en el ánimo el asesinato de Paco Stanley, en el tema de la seguridad, de las ejecuciones, y ni hablar de lo que pasaba aquí adentro, ¿no? Sí, por supuesto. Era un tema, pues que, insisto, conmocionó a todos. No estábamos preparados para dar una noticia. Cuando a mí me dice Piedras, se trata de Francisco Stanley, y por eso lo dije, no dije Paco Stanley, dije Francisco Stanley, todavía como que dudando, sí. ¿No? Pero tú cuando das una noticia lo tienes que tener 100% confirmado. Claro. Y Piedras me decía, está confirmado, me está diciendo el de la... Sí, las personas que estaban ahí abajo. Y en ese momento ya se movió todo noticieros, mandaron a mis compañeros de la moto, Iván Saldaña llegó inmediatamente después y lo confirmó.
Y a partir de ahí fue una transmisión. Yo ese día volé hasta las 11 de la noche porque, ¿se acuerdan de esa entrevista que le hizo Jacobo Saludowski a Mario Besares Sí. en la funeraria? Sí. Que fue una entrevista que lo descubrió. Proyectó muchas cosas esa entrevista. Y a raíz de eso, pues pasó todo lo que pasó, la investigación, personas en la cárcel, gente de su equipo en la cárcel. En fin, yo creo que esto, para los jóvenes que no conocieron a Paco Stanley, era un personaje muy importante de la televisión mexicana y además él hizo televisión de una forma distinta como lo hacían los demás. Que a lo mejor hoy en día sería políticamente incorrecta, pero el crimen, el hecho como tal, conmocionó, marcó y cambió muchas cosas en la Ciudad de México, en el país también, por supuesto. Participas en el documental que se estrena. Sí, es un gran documental, es una investigación muy seria, es un documental en donde participan muchas personas que de alguna manera estuvieron involucradas con Paco Stanley, en la vida de Paco Stanley. Hay empresarios, por supuesto, de la televisión, hay colaboradores que luego estuvieron en la cárcel que también dan su testimonio, los mejores amigos de Paco. Yo creo que es una gran investigación, una gran investigación muy seria que le permite al público de ahora pues conocer lo que era Paco Stanley antes en la televisión y lo que pasó a raíz de este asesinato, porque, insisto, la violencia se desbordó. A partir de ahí yo creo que se desbordó. Bueno, el 94 fue un año muy complicado, pero ese tipo de violencia contra una figura pública, yo no recuerdo, quizá Víctor Iturbe, el Pirulí, ¿no? Antes de Paco, pero no fue lo que ocasionó el asesinato de Paco, el impacto de la gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lalo. Hoy, después de En Punto, el primer episodio del show Crónica de un asesinato.